Hola, somos integrantes del grupo número 3 que está conformado por Norma Santos, Daniel Andrade, Swami Ochoa y Elid Castillo. En esta ocasión vamos a explicar los temas asignados al tercer parcial. ¿Qué es estimación y tamaño de muestra? Es calcular métodos inferenciales que implican proporciones y medidas poblacionales. ¿Qué es la proporción de una población? Aquí se presentan métodos importantes donde se utiliza una proporción muestral para estimar el valor de una proporción poblacional. La fórmula para la proporción muestral es proporción muestral igual a número de éxitos entre tamaño de la muestra, que sería P igual a X entre N. La fórmula para la probabilidad de fracaso sería Q igual a 1 menos P, que esta P simboliza la proporción muestral. Hay que tener en cuenta que cuando nos dan el valor de la probabilidad de fracaso será igual a 1 medio o 0.5. El nivel de confianza es la probabilidad de 1 menos alfa y también se conoce como grado de confianza, y esto nos ayudará a encontrar el Z sub C. El valor crítico, este se encuentra en la frontera que separa las proporciones muestrales. Margen de error, también se le llama error máximo del estimado y se calcula de la siguiente forma. Fórmula: margen de error igual a Z sub C por raíz cuadrada de P por Q entre N, que este será el total de datos. Y por último tenemos el intervalo de confianza, que es un rango de valores que se estiman para encontrar el valor real de un parámetro. La fórmula para intervalo de confianza para una proporción poblacional es igual a intervalo de confianza igual a proporción muestral menos margen de error menor que P menor que proporción muestral más margen de error. Selección de género. El Genetic and ABF Institute realizó una prueba clínica del método de Isord diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un hijo varón. Para cuando se escribía este libro, ya habían nacido 51 bebés de padres que utilizaron este método y 39 eran varones. Utilice los datos muestrales para construir un estimado de intervalo de confianza del 99% del porcentaje de los niños que nacieron de padres que utilizaron este método. Con base a este resultado, parece que el método es efectivo. ¿Y por qué? Ya teniendo pues un ejercicio para realizar, pues vamos a proceder a anotar los datos. Tenemos los datos aquí en un nivel de confianza del 99%, 31 bebés varones y 51 bebés en total de nacidos. Entonces tenemos la solución. Aquí está la fórmula de proporción muestral, la fórmula de el nivel de fracaso o probabilidad de fracaso. Y aquí pues procedemos a hacerlas. 39 varones entre 51 nos da este total. Y con el total de este, que es proporción muestral, lo llevamos a la fórmula de el fracaso y solo lo restamos menos 1 y este es el resultado que nos da. Así que ya con esto ya tenemos la proporción muestral y también tenemos la probabilidad de fracaso. Ahora, pues para sacar el nivel de confianza y para llegar a conseguir el Z sub C, que lo vamos a necesitar en la fórmula del margen de error, pues procedemos a hacer la fórmula de 1 menos alfa. Entonces 99, el 1 menos 99%, que es este de acá, nos da a un 0.1%. Este lo dividimos entre 2 porque estamos trabajando a los dos lados de la curva o la campana y nos da un resultado de 0.05, que esto es igual a 0.9950 restándole siempre a 1 y nos da un resultado, pues buscándolo en la tabla Z, nos da un resultado de 2.58.
¿De dónde sacamos este resultado? Pues este resultado lo sacamos de la tabla Z, que este punto es donde está en la tabla Z, en el punto Z, en el 2.5 en la columna 8. Y ya con esto entonces ya tenemos la proporción muestral, ya tenemos la probabilidad de fracaso y ya tenemos la Z sub C, que ya con esto ya podemos realizar nuestra fórmula de margen de error. Ahora procedemos a hacer la fórmula del margen de error y sacar el resultado, pues para llevar al intervalo de confianza todos nuestros datos. Tenemos los datos para esta fórmula, ya tenemos los datos por acá. Y la fórmula es esta que miramos acá arriba. Esta es la fórmula de margen de error. Procedemos a llevar nuestros datos a la fórmula y nos queda que 2.58 por raíz cuadrada de 0.76, que este es el promedio muestral, por 0.24, que esta es la probabilidad de fracaso que tenemos por acá, entre 51, que es el número de datos. El 51 es el número de bebés que nacieron. Luego por acá tenemos el resultado de esta multiplicación, que es 0.1824 entre 51. Seguimos despejando. A este 0.1824 le sacamos la raíz cuadrada y nos queda 0.4270 entre 51. Este solo lo bajamos y el resultado de esta división pues nos queda 0.0083 y esto lo multiplicamos por el Z sub C, que es 2.58, y el margen de error al final nos queda un 0.0214. Y de esta manera pues tenemos ya resuelto nuestro ejercicio de margen de error. Y por último pues tenemos el intervalo de confianza. Esta es la fórmula de intervalo de confianza. P menos E igual a P y menor que P más E, que esto es proporción poblacional menos margen de error. Entonces, tenemos los datos para nuestra fórmula, proporción poblacional y el margen de error, que ya lo vimos anteriormente cómo lo sacamos. Entonces llevamos estos datos a la fórmula y queda 0.76 menos 0.0214 menor que P menor que 0.76 más 0.0214. Esta suma y esta resta pues nos queda en 0.7386 menor que P menor que 0.7814. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da un resultado de el 74% menor que P menor que el 78%. Entonces ya tenemos resuelto nuestro ejercicio y la interpretación sería que existe un nivel de confianza del 99% de que a través del método de ISORT nazca entre el 74% al 78% niños varones. Estimación de una media poblacional con desviación estándar conocida. Esta sección presenta métodos para utilizar datos muestrales y calcular un estimado puntual y un estimado de un intervalo de confianza de una población. Sus requisitos. Número 1. La muestra es aleatoria simple. Número 2. La muestra proviene de una población normal. Y número 3. El valor de la desviación estándar se conoce. La fórmula para margen de error en este caso es la siguiente: Z sub C por desviación estándar entre raíz cuadrada de n. Fórmula para intervalo de confianza. Intervalo de confianza es igual a media muestral menos margen de error menor que mu menor que media muestral más margen de error. Ahora miraremos un ejercicio como un ejemplo. Calificaciones de crédito FICO, de solicitudes de tarjeta de crédito, confianza del 99%, número está en el 70%, media muestral de 688 y se sabe que la desviación estándar es de 68. Bueno, ahora vamos a proceder
a darle solución a nuestro problema de media poblacional con desviación estándar conocida. Tenemos nuestros datos por este lado, el número de datos, la media muestral, ¿verdad? El nivel de confianza también se encuentra por ahí. Y acá tenemos la solución. Y vamos a iniciar buscando el valor de Z sub C. Entonces, 1 menos 99%, que es la confianza, eso es de fórmula, nos da 0.1. Esto lo dividimos entre 2 porque estamos trabajando a los dos lados de la curva. Y esto nos va a dar a 0.005. Este valor lo vamos a restar con 1 para que nos dé el 0.9950 y este porcentaje, este valor, nos vamos a ir a la tabla Z, a la columna 2, al valor de Z2.5 en la columna número 8, que aquí vamos a encontrar en la tabla, vamos a encontrar el mismo valor. Entonces, este va a ser nuestro valor de Z sub C. Bien, ahora vamos a proceder a sacar el margen de error para nuestra media poblacional con desviación estándar conocida. Estos son nuestros datos, ya tenemos la Z sub C, que eso es lo que necesitábamos para hacer la fórmula. Esta es la fórmula que se utiliza para sacar el margen de error en una media poblacional. Entonces, vamos a tener acá nuestra Z sub C, ¿verdad? Por acá tenemos nuestra desviación estándar y tenemos el número de datos por acá. Y hacemos el procedimiento, el mismo procedimiento que hemos estado haciendo en los demás. Bajamos la Z sub C y también bajamos la desviación estándar y le sacamos raíz cuadrada al número de datos. Entonces nos quedaría, ya acá lo dividimos también y nos quedaría 8.128. Esto lo multiplicamos y tendríamos el resultado de un margen de error de un 20.9. Y por último, para nuestro ejercicio de media poblacional, vamos a sacar el intervalo de confianza. Y esta es la fórmula que vamos a necesitar, esta es la fórmula que se usa. Media muestral menos margen de error menor que mu menor que media muestral más margen de error. Aquí tenemos los datos, los mismos que los llevaremos a nuestra fórmula. Vamos a restar y vamos a sumar a los lados y nos queda 667 por un lado y en el otro 709. Entonces, en conclusión, la interpretación es que tenemos una confianza al 99% de que las calificaciones para las tarjetas de crédito anden entre 667 a 709 calificadas. En el siguiente ejercicio vamos a resolver un ejercicio de media poblacional con desviación estándar desconocida. El ejercicio nos dice, periodo de vida de una computadora de escritorio con un 99% de confianza y un número de 25 y una media muestral de 118. A continuación vamos a resolverlo de la siguiente manera. Bueno, pues en el presente video procederemos a resolver un ejercicio acerca de media poblacional con desviación estándar desconocida. Y la diferencia es que ya no vamos a usar el Z sub C, sino que vamos a usar el T sub C, que lo vamos a sacar pues con la tabla de TDStudent, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los datos que nos dio el ejercicio, los anotamos a un lado y procedemos a resolver y procedemos a sacar la T sub C, que lo vamos a sacar mediante la fórmula 1 menos la confianza, que es el 99, la dividimos entre 2 y nos da resultado el 0.05. Esto lo buscamos en la tabla de TDStudent y lo vamos a encontrar lo que ocupamos con 2.797. Esa sería nuestra T sub C. Ahora vamos a proceder a hacer la fórmula del margen de error. Entonces el T sub C va en este lado multiplicando y acá arriba vamos a poner 10.7 entre raíz cuadrada de 24, que es el número total de datos. Luego le sacamos la raíz cuadrada, esto lo dividimos y nos va a dar
2.189 multiplicado por el T sub C nos da un resultado como el margen de error de 6.12. Y por último ya sacamos, ¿verdad?, el margen de error. Por último ya nos falta llevarlo a la fórmula de intervalo de confianza y llevamos nuestros datos a la fórmula y nos quedan 118 menos 2.189 menor que mu menor que 118 más 2.89. Acá me faltó el. Y en conclusión nos queda 112 menor que mu menor que 124. La interpretación de nuestro ejercicio sería que hay una confianza del 99% de que la vida de una computadora tenga una media de 112 a 124. Y por último ya sacamos, ¿verdad?, el margen de error. Por último ya nos falta llevarlo a la fórmula de intervalo de confianza y llevamos nuestros datos a la fórmula y nos quedan 118 menos 2.189 menor que mu menor que 118 más 2.89. Acá me faltó el. Y en conclusión nos queda 112 menor que mu menor que 124. La interpretación de nuestro ejercicio sería que hay una confianza del 99% de que la vida de una computadora tenga una media de 112 a 124. Buenos días, licenciado y compañeros. Mi nombre es Daniela Yasmin Andrade. Soy integrante del grupo 3 junto con Elid, Idalia, Swami y Nicole. Hoy lo que vengo a presentar es el tema de la correlación y la regresión. Tenemos que la correlación es la relación lineal que existe entre dos variables, que son la x y que tiene como objetivo determinar la relación que existe entre ambas. Tenemos para la definición de correlación, que es la relación lineal que existe entre dos variables y que tiene como objetivo determinar la relación entre las variables que son x y y. Esto nos ayuda a expresar hasta qué punto las variables están relacionadas linealmente y si lo están o no. O sea que cambiarán a una tasa constante. Y para que lo entendamos tenemos un ejemplo. Ahora la tablita de estudiantes podemos pasarla a un diagrama de dispersión que nos ayudará a determinar la relación entre los conjuntos de datos que lo tenemos aquí. Entonces tenemos que el primer estudiante tuvo 6 horas de estudio y sacó 10 de nota. Entonces tenemos aquí el 6 y lo subimos hasta aquí, hasta el 10. Ponemos el puntito. El segundo estudiante tuvo 8 horas de estudio, ubicamos el 8 y subimos hasta el 18, que es la nota. El tercer estudiante tuvo 3 horas de estudio y sacó 8 de nota. Subimos hasta el 8, que es este puntito de aquí,
y así sucesivamente. Entonces vemos que los puntos están ubicados casi en una forma lineal, entonces comprobamos que sí existe relación lineal entre lo que son las horas de estudio y la nota de los estudiantes. Entonces, para comenzar, empezaremos con el coeficiente de correlación ρ, y aquí tenemos los datos. Tenemos que X tiene datos de 1, 0, 5, 2 y 3. Estos datos los sumamos y nos da un total de 11, que lo dividimos entre 5, que es el total de números 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 11 entre 5, que nos da una media de X de 2.2. Hacemos lo mismo con los valores de Y, 3, 1, 15, 6 y 8. Los sumamos y nos da 33. Esto lo dividimos entre 5, que es la cantidad de números, 1, 2, 3, 4, 5. Y nos da que la media de Y es 6.6. Ahora hacemos nuestra tablita. Ubicamos los datos de X, ubicamos los datos de Y nos da que X tiene datos de 1, 0, 5, 2 y 3 y que Y tiene datos de 3, 1, 15, 6 y 8. Continuamos con el siguiente, que dice que vamos a multiplicar los valores de la variable X por la Y. Tenemos que 1 por 3 es 3, 0 por 1 es 0, 5 por 15 es 75, 2 por 6 es 12 y 3 por 8 es 24. A todos les vamos haciendo sumatoria. Luego que tenemos que X al cuadrado, entonces lo que vamos a hacer aquí es en los valores de X elevarlos al cuadrado. Entonces tenemos que 1 elevado al cuadrado es 1, 0 elevado al cuadrado es 0, 5 elevado al cuadrado es 25, 2 elevado al cuadrado es 4 y 3 elevado al cuadrado es 9. Hacemos lo mismo con Y, elevamos los valores de Y al cuadrado y tenemos que 3 elevado al cuadrado es 9, 1 elevado al cuadrado es 1, 15 elevado al cuadrado es 225 y 6 elevado al cuadrado es 36, 8 elevado al cuadrado es 64. Ahora que ya tenemos los valores, entonces hacemos la sumatoria de cada uno de ellos. Tenemos que el total de X es 11, la sumatoria de 33, la sumatoria de Y, perdón, es 33, la sumatoria de X por Y es 114, la sumatoria de X al cuadrado es 39 y la sumatoria de Y al cuadrado es 335. Ahora que identificamos la sumatoria de X, la sumatoria de Y, la sumatoria de X por Y, la sumatoria de X al cuadrado y la sumatoria de Y al cuadrado, trabajaremos con la fórmula de coeficiente de correlación ρ. Ahora tenemos que ρ es igual a n por sumatoria de X por Y menos sumatoria de X por sumatoria de XY. Esto sobre la raíz de n por sumatoria de X al cuadrado menos sumatoria de X al cuadrado, elevado al cuadrado. Hay que diferenciar que sumatoria de X al cuadrado es diferente a la sumatoria de X elevado al cuadrado, ya que esta sumatoria es esta y esta sumatoria es esta. Solo la sumatoria de X será elevada al cuadrado, tendremos 11 elevado al cuadrado. Esto lo dividimos por raíz de n por sumatoria de Y al cuadrado por sumatoria de Y elevada al cuadrado, que también viene siendo lo mismo. Este valor es este y este valor es este, solo que elevado al cuadrado. Ahora reemplazamos datos y tenemos que n tiene valor de 5, ya que es la cantidad de datos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos que n vale 5, sumatoria de X por Y nos dio 114, menos sumatoria de X, que es 11, y por sumatoria de Y, que es 33. Esto sobre raíz de n, que es 5, sumatoria de X al cuadrado, que es 39, menos sumatoria de X, que es 11, elevado al cuadrado. Esto lo multiplicamos por raíz de 5 por sumatoria de Y al cuadrado, que es 335, menos sumatoria de Y, que es 33, y se eleva al cuadrado. Y bueno, ya despejando los datos, tenemos que ρ y 5 por 114, 570, menos 11 por 33, 363. Entre raíz de 5
por 39, que nos da raíz de 195 menos 11 elevado a la 2, 121, por raíz de 5 por 335, que nos da 1675 menos 33 al cuadrado, que nos da 1089. Ahora tenemos que ρ igual a 207 sobre raíz de 195 menos 121 nos da una raíz de 74, y raíz de 1675 menos 1089 nos da una raíz de 586. Entonces sacamos que la raíz de 74 es 8.60 y la raíz de 586 es 24.1. Entonces multiplicamos las raíces, multiplicamos estos valores y nos da 207 sobre o entre 208.206. Dividimos esto y nos da que ρ es igual a 0.94. Ahora este valor lo buscamos en la tabla de valores críticos de R, en la tabla 6, y buscamos bajo la columna de n el valor de 5, ya que nuestros datos son 5, 1, 2, 3, 4, 5, y nos vamos a la columna de 0.5 y nos da, y ahí se intersecta el 0.878. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, como es mayor el valor absoluto de ρ, concluimos que sí existe evidencia para sustentar la relación entre las variables. Como este número es mayor que ρ crítico, entonces sí existe evidencia para sustentar la relación entre las variables. Si fuera diferente y este número fuera menor que este, entonces diríamos que no existe evidencia para concluir o sustentar que exista relación entre estas variables. En nuestro caso sí existe, ya que este es mayor que R crítico. Para finalizar haremos el diagrama de dispersión, que si recordamos es la nube de puntos, es una gráfica con puntitos. Entonces aquí tenemos los valores de Y y acá los valores de X. Tenemos valor de Y de X1 y valor de Y3. Entonces conectamos el 1 en el 3 que está aquí. Ahora intersectamos el valor de 0, valor de X que es 0 y valor de Y que es 1. Entonces sería el puntito aquí. El valor de X5 que lo tenemos acá y valor de Y que es 15. Subimos hasta acá arriba, hasta el 15. Ahora el valor de X que es 2, que lo tenemos aquí, y valor de Y que es 6, subimos acá, este puntito que está aquí. Y ahora valor de X que es 3 y valor de Y que es 8, este puntito que está aquí. Entonces, como vemos, este tiene una ascendencia que si la marcáramos sería casi una línea recta. Entonces vemos que los puntitos están bien cerca, lo que quiere decir que sí existe correlación o que sí hay relación entre los valores X y Y. ¿Cómo saber si existe correlación? Bueno, si ρ es igual a 1, existe correlación directa fuerte. Si ρ es igual a menos 1, existe correlación lineal inversa fuerte. Si ρ es igual a 1 o ρ igual a menos 1, hay una correlación lineal funcional. Y si ρ es igual a 0, no existe correlación lineal. Para mostrarlo en gráfica podemos ver una negativa, que es ρ menos 1, que es cuando aumenta la variable X pero disminuye la variable Y. Como no sé si se acuerdan, al principio les había dicho sobre los trabajadores y la obra. Al haber más trabajadores aumenta la variable Y pero disminuye el tiempo de obra y disminuiría la variable X. Entonces una aumentaría y otra descendería, y entonces sería una de estas, una curva negativa inversa. Cuando ρ es igual a 1, tenemos una curva positiva o directa, que es positiva cuando ambas van hacia arriba o cuando ambas van hacia abajo. O sea que ambas variables tienen función igual.
¿Cómo sabemos si existe relación? Bueno, si ρ es igual a 1, existe correlación directa fuerte. Si ρ es igual a menos 1, existe correlación lineal inversa fuerte. Si ρ es igual a 1 o ρ igual a menos 1, hay una correlación lineal funcional. Pero si ρ es igual a 0, no existe correlación lineal. ¿Cómo podemos verlo gráficamente? Entonces en la gráfica podemos ver que una curva es negativa o inversa cuando ρ es igual a menos 1, que esto sucede cuando aumenta la variable x y disminuye la variable y, como el ejemplo que les había dicho al principio sobre los trabajadores, que al haber más trabajadores aumenta la variable x, pero el tiempo de obra sería en menos tiempo, entonces disminuye la variable y. Entonces sería una curva negativa o inversa, ya que la variable x aumenta y la variable y disminuye. Una curva positiva o directa es cuando ρ es igual a 1, y una curva y r igual a 0 es cuando no existe correlación lineal, que es cuando los puntitos están así o pueden estar dispersos así en toda la gráfica y no están no forman línea. Regresión es la técnica que calcula la relación estimada entre una variable dependiente y una variable explicativa. ¿Cuáles? Como por ejemplo, la variable y se considera dependiente porque depende de x. Es la variable que se va a estimar, explicar o predecir en función a la variable conocida, que es x. La variable x es independiente porque explica y. A esta se le denomina explicativa justamente por eso, porque determina a y. Con la regresión intentamos encontrar en qué medida una variable predice a la otra. Cuando la variable x es predictora, produce un cambio en la variable y, como por ejemplo, como está este ejemplo que tenemos aquí de regresión, que las horas de estudio predicen la calificación. Las horas de estudio serán la variable x y predecirán la nota, que sería la variable y. Entonces veamos el ejemplo. Dice regresión. De la clase de estadística tomamos una muestra de 6 estudiantes o 6 alumnos y tenemos que las horas de estudio y la nota. Tenemos a 6 estudiantes. El primer estudiante estudió 6 horas y tuvo una nota de 10. El segundo estudiante estudió 8 horas y tuvo una nota de 18. El tercer estudiante estudió 3 horas y tuvo una nota de 8. El cuarto estudiante estudió 7 horas y tuvo una nota de 12. El quinto estudiante estudió 1 hora y tuvo una nota de 5. El sexto estudiante estudió 2 horas y tuvo una nota de 7. Y entonces, como vemos aquí, que entre más horas de estudio tenemos mayor nota. Entonces vemos aquí cómo tenemos. Entonces, como vemos en el ejemplo, la variable x, la hora de estudio incrementa, y la variable y, la nota, también incrementa. Y cuando hay menos horas de estudio, la hora de estudio baja, entonces también baja la nota. O sea que la variable x produce un cambio en la variable y al ir ambas en la misma dirección, nos dice que la variable x y la variable y tienen una relación directa. Y también nos explica cómo el alumno al estudiar más tendrá mejor nota, y cuando estudia menos, entonces la nota es más baja. Por lo tanto, en este caso, la variable x es predictora y tiene, o explicativa, y tiene una relación directa con la variable y. Ahora aquí tenemos y igual a b sub 0 más b1x. Y es una variable, al igual que x. B sub 0 es un coeficiente constante que no varía, tiene un solo valor y este se le llama intercepto. El B1 es igual a un coeficiente constante que no varía, de un solo valor, y a este se llama pendiente. Aquí podemos ver la fórmula de la pendiente. B1 dice que n se multiplica por la sumatoria de x por y menos sumatoria de x por sumatoria de y.
esto entre n por sumatoria de x al cuadrado menos sumatoria de x elevado al cuadrado. Para reemplazar estos datos nos tenemos que ir a la tablita que habíamos visto anteriormente. Las sumatorias que tenemos aquí serán las que nos ayudarán a reemplazar los datos acá. Entonces tenemos que n es la cantidad de datos que, como sabíamos, son 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces reemplazamos n por 5. La sumatoria de x por y es 114. Entonces ponemos aquí 114 menos sumatoria de x, que es 11, y sumatoria de y, que es 33. Ahora tenemos nuevamente, reemplazamos n por 5 y tenemos sumatoria. Bueno, entonces tenemos que el número de datos, que es n, tiene un valor de 5 y que la sumatoria de x al cuadrado es 39. Como lo tenemos acá, sumatoria de x al cuadrado es 39 y sumatoria de y al cuadrado es 335. Bueno, entonces continuamos. La sumatoria de x es 11, esto elevado al cuadrado. Entonces ahora multiplicamos 5 por 114, nos da 570. 11 por 33 nos da 363, entre 5 por 39, 195 menos 11 elevado a la 2, 11 al cuadrado es 121. Recordemos que todos los números elevados al cuadrado se multiplican por sí mismos. Entonces ahora restamos. 570 menos 363 nos da 207, entre 195 menos 121 nos da 74. Entonces dividimos 207 entre 74 y nos da que B1 es igual a 2.80. Ahora seguimos con el intersecto y, con esta fórmula. Tenemos que B sub 0 es igual a la media de y menos B1 por la media de x. Acá tenemos las medias. Media de x es igual a 2.2 y la media de y es igual a 6.6. Entonces solo la reemplazamos. Media de x es 6.6 menos B1, que es 2.80, que es este que encontramos acá, por la media de x, que es 2.2. Entonces seguimos despejando. El 6.6 lo bajamos y el 2.80 lo multiplicamos por el 2.2 y nos da 6.16. Entonces 6.6 menos 6.16 nos da que B sub 0 es igual a 0.44. Ahora tenemos la fórmula de la ecuación. Esta fórmula es y igual a B sub 0 más B1x. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar y igual a B sub 0, que es 0.44, más B1, que es 0.80x. Y esta sería entonces la fórmula de la ecuación. Y igual a 0.44 más 2.80x. Ahora seguimos con la gráfica de la recta de regresión. Hacemos la gráfica. Tenemos el intersecto en y el valor de intersecto en y es el que tenía el valor de B sub 0, que es este de acá, 0.44. Por eso lo ubicamos abajo del 1. Aquí el puntito de 0.44. Lo siguiente es trazar la media de x y y. Tenemos que la media de x es 2.2 y la media de y es 6.6. Entonces buscamos aquí x 2.2, que quedaría por aquí. Entonces hacemos ahí el puntito. Y la media de y, que es 6.6, quedaría como por aquí. Entonces hacemos el puntito. Ahora que ya tenemos nuestro valor de la media de x, que es 2.2, y la media de y, que es 6.6, entonces ahora lo que vamos a hacer es trazar la línea, que esta será la línea de la recta de regresión. Entonces hacemos la línea del 0.44, que es el intersecto y unimos también los puntitos, que son las medias, y así nos quedaría nuestra recta de regresión.